de Dios, el Señor tiene un propósito con la iglesia. El Señor tiene algo bien definido en el cual nosotros debemos caminar. Josué tuvo que avanzar, tuvo que caminar en el lineamiento del propósito del Señor para el pueblo de Israel. Amén. Yo no sé si todos se acordarán de lo que compartimos el miércoles pasado, pero esta palabra que les compartiré ahora está relacionada, está unida. Si alguno no se acuerda, vamos a repasar un poquito. Hemos dicho que el Señor sigue un lineamiento, un propósito. A pesar de que hay personas que sirven a Dios y llega el momento que parten, el Señor sigue con su propósito. Acá en este caso, Moisés partió, pero el propósito siguió. Amén. Hay un propósito. Entonces nosotros debemos saber que el Señor marcó un lineamiento para la iglesia y debemos seguir eso, estar atentos, caminar en ese propósito, caminar en esa fe y en ese mandato de Dios para la iglesia, para nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces aquí el Señor le dice a Josué, levántate y avanza en el propósito. Yo estaba acordándome de lo que el Señor le dijo a Moisés cuando lo llamó. En el versículo capítulo 3, verso 10 de Éxodo, si ustedes se acuerdan del contexto, el pueblo de Israel estaba esclavizado en la nación de Egipto, volviendo un poquito para atrás en la historia de Israel. El Señor lo llama a Moisés para liberar al pueblo. Ese pueblo estaba esclavizado no solamente en lo físico, sino que había fuerzas espirituales que predominaban sobre la nación de Egipto y eso lo espiritualmente estaban cautivos. Y además de estar cautivo espiritualmente, también en su mente ellos llegaron a estar cautivos en su forma de pensar. El mundo, Egipto, lo llegó a cautivar de tal manera al pueblo de Israel que ellos llegaron a pensar que no podían vivir si no estaban en Egipto, que solamente en Egipto podían sobrevivir. Por eso cuando ellos salen querían volver, porque estaban esclavos en su mente, dependían. Y el Señor lo quería liberar completamente. Los liberó espiritualmente, lo liberó físicamente y luego a través de la palabra el Señor le libera mentalmente. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, si permanecen en mí, dice, van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Hay una liberación que viene por la verdad, una liberación que se manifiesta con la autoridad y otra con la verdad. Moisés usó la vara para decretar un juicio y dominio sobre los dioses de Egipto. Ahí el Señor estaba mostrando autoridad sobre las fuerzas espirituales que estaban sobre la nación de Egipto. Pero a través de la palabra se libera la mente. A través de la palabra vamos conociendo lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. A través de la palabra conocemos el propósito y eso nos libera. Por eso la Escritura dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si el que está en el proyector lo quiere poner, eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 32. Entonces, el Señor le dice acá en Éxodo 3, 10, después lo podés poner esto, estoy mandando muchos versículos rápido, dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo Israel. Ese era el propósito. Primeramente era
ir a Egipto y sacarlo. Cuando el Señor nos llama a nosotros, en este pacto, el Señor también tiene una comisión para la iglesia, tiene un mandato para la iglesia. Y nosotros debemos estar atentos a ese mandato, porque si no, vamos a estar a media obedeciendo a Dios. Amén. ¿Cómo a media? El Señor quiere que nos congreguemos. Gloria a Dios, nos congregamos. El Señor quiere que le sirvamos aquí dentro de la congregación. Gloria a Dios, le servimos. Pero también el Señor quiere que prediquemos su palabra, que vayamos, que llevemos el mensaje de la palabra. Ahora, si nosotros solo nos quedamos en el templo, estamos en obediencia a media. Amén. Tenemos que estar en el templo, servir en la congregación, pero también salir. Por eso en Marcos 3:13, ya en este nuevo pacto, parecido a lo que pasó en Éxodo 3:10, ahora Marcos 3:13 dice, después de esto subió al monte y llamó a lo que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. O sea, cuando Dios nos llamó para dos cosas, digamos, principales. Es para que estemos con Él, para que estemos en comunión con Él y luego para enviarnos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hay dos, hay dos maneras de llevar adelante una reunión. Depende del propósito y del lugar. Cuando hacemos la reunión en la iglesia, ¿para quién es? ¿Para Dios o para la gente? ¿Usted se preguntó? ¿Para quién es la reunión cuando nos congregamos en el templo? Un poquito más. Cuando nos reunimos en la iglesia, en la congregación, debemos definir qué finalidad tiene la reunión. Hay personas que se inclinan solo todo para Dios y hay personas que llevan a las reuniones de la congregación solo para la gente. Se van como a los extremos. La respuesta es para los dos, o sea, para Dios y para la gente. Pero cuando estamos en la congregación, primero es para Dios y después para la gente. Por eso cuando el apóstol está enseñando acerca del culto racional, dice, les ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Hablando del culto. Entonces, cuando nos reunimos en la congregación, primeramente es para Dios. Cuando nos congregamos acá, no es que el Señor viene a atender nuestras necesidades. No debemos tener esa forma de pensar, porque si no, como que vamos a hacer una reunión solo para la gente. Como una campaña interminable. Campaña, vamos a hacer campaña. Es lindo estar de campaña, pero no siempre podemos estar de campaña. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender a adorar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, en la reunión, nosotros venimos primeramente a rendir
a Dios nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra vida. La palabra dice, para que los gentiles sean ofrenda agradable. Entonces, cuando nos reunimos en la congregación, la reunión, la primera parte es para Dios, la segunda parte es para nosotros. Es decir, es cuando Dios nos ministra a nosotros. Eso es en la congregación. Ahora, cuando se sale a predicar, primeramente es la gente. Porque la gente que no conoce a Dios no sabe adorar. Hay muchos hasta le cuesta creer en el Señor. Entonces, cuando se sale a hacer una reunión evangelística, una reunión de predicación para que otras personas conozcan al Señor, ahí es primeramente la gente. Nosotros debemos estar con Dios en privado o en grupo que vamos a salir a predicar, estar con Dios. Y luego cuando salimos, llevamos el mensaje a la gente. Mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene a Dios, hermanos, la gente que no tiene al Señor, está en tiniebla. Y es el mensaje de la palabra que trae luz a su vida. Así como la tierra estaba desordenada y vacía y había oscuridad, y el Señor dijo, sea la luz. Así es el entendimiento, el alma de las personas sin Dios, están en tiniebla. Y cuando hay un mensaje de Dios, la luz de Dios entra a sus corazones. Y allí ellos comienzan a ver la necesidad de un Salvador. Ahí comienzan a ver que todos somos pecadores, algunos más, otros menos, pero toda la humanidad ha pecado. Porque las personas tienden a compararse. Cuando uno le habla de arrepentimiento de pecado, dice, bueno, pero yo no soy como aquel ladrón, yo no soy como aquel drogadicto, yo no soy como aquel que mató. Pero la palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Amén. La diferencia es que hay algunos que pecan más y otros menos, pero en definitiva, todos hemos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces las personas comienzan a ver que aunque quizás para su concepto sean buena gente, llega el momento que esa luz de la palabra le hace ver que aunque no sea como el borracho, aunque no sea como el drogadicto, el ladrón, necesita el Salvador. Necesita a Cristo. Necesita que el Señor le perdone. Pero ¿quién trae eso? Es la luz de la palabra. Entonces, cuando uno sale a predicar, lo primero es la gente. Es decir, el mensaje va a la gente. Ahí salimos a dar un mensaje de buenas nuevas, un mensaje de perdón, un mensaje de restauración. Entonces, hay una diferencia entre una reunión para la iglesia y una reunión para evangelizar, para predicar. Y usted me dirá, pastor, ¿y por qué está diciendo esto? Porque vamos a salir a predicar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a salir a predicar? Amén. Los que dijeron amén están dispuestos a obedecer a Dios. Los que no dijeron todavía no se han decidido a obedecer ese mandato de ir. Amén. Gloria a Dios. Mire, hay veces que nosotros nos habituamos a la comodidad. No sé si usted se acuerda del mensaje del pastor Roda. Habló mucho de dejar ¿cómo era que decía? La zona de confort. Ese. Dejar la zona de confort. Claro, nosotros tenemos un lugar, tenemos silla. Ya cuando llegamos,
Algunas hermanas ya limpiaron el piso, ni polvo a veces hay, ¿eh? Ya alguien acomodó todo. Está de 10, ¿eh? Pero cuando uno sale, quizás tengamos que ir en un momento que hace calor o cuando hace frío. Nadie nos limpió el piso. Quizás haya tierra, zanja, no sé, mosquitos, de todo. Claro que es más lindo venir acá, ¿o no? Si no, ¿qué voy a pasar calor a predicar? ¿Eh? Encima más temprano, porque de noche tampoco da para salir a predicar. Tienen que hacer a la tarde. No sé, la mañana también, pero mayormente a la tarde la gente está más desocupada. Entonces, el salir a predicar es abandonar nuestra zona de confort. Por eso cuando nosotros escuchamos una palabra, hermano, por ahí decimos, amén, amén. Pero después hay que caminar en esa palabra. Es lo que le pasó a Josué. Estaba muy lindo. Estaba muy lindo que Dios le hable. Ah, qué lindo, Dios me habló. Pero ahora tenés que caminar. Caminar en la directiva de esa palabra. En esto consiste el Evangelio. En caminar en la palabra, en caminar en el propósito. Entonces, es un tiempo donde la iglesia tiene que ir. Nadie está obligado. Solo lo que están fortalecidos y se deciden. Ni Dios le obliga, así que ¿quién soy yo para obligarle? Amén. Yo siempre pienso que si el Señor no obligaría a algo, ¿sabe a quién obligaría? A ser salvo. Pero ni a eso Dios no obliga. Entonces, si usted no quiere ir, conmigo no va a tener problema. ¿Eh? Le vamos a seguir amando. Pero hay un mandato de Dios. Por eso dice aquí esta palabra que hemos leído en el 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Esto es un mandato de Dios, hermano, necesario. Y creo que es el tiempo de la iglesia, el tiempo donde el Señor estuvo preparando los obreros, las obreras. Y aún debemos seguir. Yo el miércoles pasado le hablaba de la necesidad de recibir el poder del Espíritu Santo. La necesidad de la investidura del Espíritu Santo. No sé si ustedes se acordarán. Creo que está en el video del miércoles pasado. Ahora, cuando nosotros vemos la necesidad, quiero que leamos allí en Marcos, pero 16 y el verso, podemos leer del 15 en adelante. Ahí se repite el mandato de Dios. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estas fueron palabras del Señor a sus discípulos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice luego, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Cuando nosotros, hermanos,
vemos la necesidad de recibir poder y autoridad de Dios. Cuando comenzamos a ser conscientes del trabajo que tenemos que realizar. Primeramente, dar un mensaje a gente que está en tiniebla, espiritualmente hablando. Un mensaje que le traiga luz. Pero segundo, la mayoría, y mire, podemos decir, aquel que no está endemoniado tiene opresión espiritual encima. Entonces, cuando nosotros salimos a predicar, nos vamos a encontrar con gente bajo la opresión demoníaca. Por eso el Señor le dice a Pablo, mi llamado es para que saques a las personas de la potestad de Satanás a Dios, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Cuando nosotros somos conscientes que nos vamos a enfrentar a demonios, a espíritus malignos, ahí vemos la necesidad de recibir poder y autoridad de Dios. Es como le daba el ejemplo la otra vez, el miércoles pasado, cuando le dice, mira, tenés que ir a aflojar aquella tuerca de aquel tornillo oxidado, y usted va y prueba y está re duro. Y usted dice, no, yo para hacer esto que me mandaron necesito la herramienta, necesito la llave. Con mis manos no le voy a aflojar. Entonces, cuando uno se da cuenta que humanamente no puede echar afuera un demonio, ahí dice, yo necesito la autoridad de Dios, yo necesito el poder de Dios. Dice, estas señales seguirán a los que creen, mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Tomar en las manos serpientes, a mí entender, es cuando alguien endemoniado o endemoniada se está manifestando. Está ahí el demonio hablando, no sé, mugiendo, y uno tiene que poner la mano en la cabeza. Hay muchos que no quieren hacer esto. Le da miedo. Pero ahí es cuando uno debe estar creyendo que el Señor está respaldando y uno le pone la mano en la cabeza creyendo en la autoridad del nombre de Jesucristo para que esa persona sea libre. Son cosas reales. No es misticismo. Entonces, cuando los discípulos salieron, sabían que se iban a encontrar con demonios en los ambientes, con demonios sobre las personas que no conocían a Dios, y también sabían que dentro de las personas habían demonios y ellos tenían que tener la valentía y la fe de poner la mano sobre ellos y en el nombre de Jesús reprender a esos demonios para que la persona sea libre. Cuando uno comienza a ver esa realidad es cuando reconoce, dice, Señor, yo sin tu poder, sin tu autoridad, este trabajo no lo puedo hacer. Y es cuando uno comienza a buscar de todo corazón y tiene, como quien dice, un incentivo fuerte, un propósito por el cual decir, Señor, yo necesito. ¿Sabe por qué mucha gente no busca
con intensidad a Dios, porque no está pensando que se va a encontrar con un demonio o con un endemoniado. Lo que ya tenemos algunos añitos en el Señor, quizá alguno coincida con lo que le digo, nos ha pasado que nos hemos encontrado con personas que se han manifestado cuando nosotros no teníamos quizá la mejor preparación en ese momento. Quizá estábamos medio, vio cuando uno está medio relajado, ¿eh? No está orando como tiene que orar, no está buscando como tiene que buscar. Está ahí. No está en el mundo, no está pecando, pero espiritualmente está ahí. Y de repente se encuentra con un caso así. Uno ahí empieza a sentir inseguridad. ¿Qué hago? Le reprendo, le llamo a otro, qué sé yo, ¿eh? Y uno empieza a pensar, a ver a quién Dios le usa en liberación, le llamo, ¿eh? ¿Por qué? Porque no se preparó para ese momento. Después de ya de que no, nos pasó eso algunas veces, uno aprende y dice, tengo que estar preparado. Tengo que estar preparado. Si se me presenta un endemoniado, tengo que estar preparado. No puedo decir, no, ahora mira, la verdad que no estoy orando. Así que bueno, le vamos a dejar endemoniado. No, uno tiene que hacer frente. Por eso cuando uno va a salir a hacer el trabajo, sabe que tiene que prepararse. Sabe que tiene que prepararse. Entonces cuando una iglesia va a salir a conquistar otros terrenos donde hay gente que no conoce a Dios, sabe que tiene que estar preparado. Sabe que tiene que estar preparada. Hay personas que bueno, uno le dice, tal día tenés que predicar. Bueno, voy a orar, voy a prepararme. Pero predicar acá es fácil, hermano. No le digo que, de taquito, pero comparado con predicar frente a gente que está endemoniada, que es incrédula, que muchas veces te va a hacer la contra, es muy difícil predicar evangelizando, llevando la palabra a gente así, que predicar en la iglesia con personas que ya conocen a Dios, que están orando, que entienden las cosas de Dios. Entonces, si uno se prepara para servir a Dios en la congregación, cuando uno va a salir, tiene que estar mejor preparado que cuando uno va a trabajar dentro de la congregación. Dice, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Esto es algo, hermanos, que normalmente lo pasamos lo que le estamos haciendo la guerra al enemigo. O sea, una cosa es, bueno, tener un momentito, un ataque, pero otra cosa es que trabajen en contra de tu vida. Si comiere cosas mortíferas, no les hará daño. Es cuando el enemigo te ve como su enemigo y dice, yo voy a trabajar contra esta persona para hacerle daño, para complicarle la vida, para hacerlo caer, para afectar su familia, para dañarlo en lo que pueda. Eso es. No sé si usted sabía, creo que la mayoría sabe,
que los brujos, los hechiceros, trabajan contra los que predicamos la palabra. ¿Cuántos sabían esto? Si usted es una persona que predique la palabra, que le sirve a Dios, los enemigos te tienen como el número uno. A este hay que eliminar. A este hay que difamar. A este hay que dañar. Por eso cuando los discípulos salían, por ahí ellos dependían un poco de la atención de la gente. Entonces la gente podía darle agua o podía ofrecerle un alimento. Y de allí que salió ese hábito de orar por los alimentos. Entonces ellos, cuando salían y alguien le daba agua, no sabía si esa agua estaba embrujada, estaba trabajada. Cuando alguien le daba un alimento, ellos no sabían si ese alimento estaba con alguna maldad, como decimos nosotros, con algún trabajo. ¿Cuántos saben que hay trabajo? De brujo, de hechicero. Hay algunos que dicen, no creo. Bueno, si no cree, tu problema, pero hay. Entonces, va a haber personas que le sirven a Satanás, que trabajarán contra tu vida, para tratar de dañar tu vida, tu familia, tu matrimonio, lo que pueda, tu economía. Y si te puede matar, te mata. Entonces, cuando uno es consciente que estamos ante esa batalla, uno reconoce que necesita la protección de Dios, necesita que Dios nos guarde. Yo no le digo esto para que usted tenga miedo, sencillamente para que lo sepa. Por eso el Señor Jesús le dejó escrito esto. No es que lo escribió ahí como para rellenar un párrafo, no. Él le dijo, si bebieren cosas mortíferas, es porque había posibilidad de que ellos bebieran cosas mortíferas. El Señor no perdía el tiempo ni gastaba palabra por gastar. Cada palabra de Dios era perfecta, precisa y necesaria. Entonces, cuando nosotros vamos a servir a Dios saliendo a predicar, es una batalla más fuerte. Es una batalla más fuerte. Y luego dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El trabajo que el Señor nos encomendó como iglesia, que podemos definirlo como el propósito que Dios tiene con la iglesia, no es solamente que nos reunamos y esperemos gente, sino que salgamos a predicar. Vayamos a predicar. Saliendo de la zona de confort. Gloria a Dios. Esto ya el Señor venía obrando en mi espíritu y bueno, creo que el Matías estuvo comunicando con el profeta. No es que se estuvo comunicando, sencillamente le compartió alguna foto de la reunión donde él estuvo. Y el profeta le comenzó a decir, mirad, ¿cómo era Matías? Te vi por los barrios, ¿cómo era? Ah. Y después me manda un mensaje también a mí. O sea, cuando el profeta dice eso, yo inmediatamente
digamos, lo recibí porque es una confirmación. Es una confirmación. Y eso nos da más seguridad para saber que es un tiempo, iglesia, de predicar la palabra, de seguir haciendo nuestras reuniones, de seguir discipulando, de seguir adorando a Dios, de seguir teniendo las reuniones, pero también salir a predicar. Y allí nos vamos a encontrar con personas que están pasando por enfermedades. Entonces, el trabajo no es solo estar en un lugar teniendo reuniones, sino salir. Y cuando salimos hay que predicar a gente que nos va a creer y a gente que no nos va a creer. ¿Por qué el Señor quiere que le prediquemos a una gente que no va a creer? Porque eso es un testimonio para el día del juicio. Porque va a haber un juicio. Entonces, esa persona va a decir, pero ¿cómo? No, pero tal día te predicaron. Y ahí no sé si será algo como una proyección de una pantalla. Y le voy a decir, tal día, tal persona te dio mi mensaje, te habló de mi salvación, te habló de mi gracia, te habló de que quería perdonarte, te habló de que tenía la posibilidad de ser salvo y tú te negaste, tú rechazaste. Por eso el Señor dice, todo aquel que cree y fuera bautizado será salvo, y el que no cree será condenado. O sea, hay que predicar a gente que va a creer y gente que no va a creer. Ahora, el que no va a creer, lamentablemente, es condenado. Pero nosotros hemos cumplido con el mandato de Dios. El mandato de Dios es predícale. Predícale a gente que cree y a gente que no cree. Y además de predicar a esas personas, hay personas endemoniadas que nosotros debemos ir con esa preparación espiritual, con esa fe, esa autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera a los demonios. Por eso la palabra dice, en mi nombre echarán fuera a los demonios. Hablarán nuevas lenguas, que eso nos habla del bautismo del Espíritu Santo. Por eso toda persona debe buscar la llenura del Espíritu Santo. Luego de la salvación, lo que un hijo de Dios, una hija de Dios debe buscar con más anhelo es el bautismo del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Y una de las señales de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Es una de las señales. Entonces uno tiene que buscar eso. Nos vamos a encontrar con personas endemoniadas, nos vamos a encontrar con brujos que van a trabajar en contra nuestra y nos vamos a encontrar con personas enfermas en el cual nosotros debemos orar al Señor para que Dios los sane. Amén. Pondrán las manos y sanarán. Este es el trabajo para la iglesia. Por eso el Señor a los que decidieron servirle y seguirle como discípulo, les llamó obreros. Obreros y obreras. Diga conmigo, obrero y obrera. Señor contrató obrero y obrera. Ahora, cuando se contrata un obrero, una obrera, ¿para qué? Obvio, ¿eh? Ahora, debemos saber qué trabajo. Porque si un obrero no sabe qué trabajo realizar, no le explican bien cuál es tu trabajo, iba a decir, y patrón, deseo mate, ¿eh? No, yo no te contraté para que me se mate, ¿eh? Yo quiero que haga esto, esto, esto.
Bueno, el Señor dice, yo quiero que predique, quiero que reprenda a los demonios, quiero que libere a los que están poseídos, quiero que no tengas miedo de los brujos y que ore por los enfermos. Ese es tu trabajo. Entonces nosotros como iglesia, identificando, entendiendo nuestro trabajo, sabemos qué hacer. Y eso es caminar en el propósito. Por eso el Señor Jesucristo, hermano, es nuestro modelo infalible. Nuestro Señor Jesucristo tenía su devoción al Padre. Nuestro Señor Jesucristo tenía esa obediencia al Padre y Él lo más temprano era estar en comunión con su Padre, pero Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar. Él sabía para qué estaba. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Entonces, el Señor sabía que había un propósito, un trabajo, una comisión para Él. Y eso continúa con la iglesia. Por ahí la iglesia se queda limitada a las reuniones. Y no es que una cosa es más importante que la otra. Ambas cosas son importantes. Nada más que afuera de la congregación hay que estar mejor preparado. Porque la lucha es más frontal. Afuera la lucha es más frontal. Dice la palabra en el verso 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Y ellos qué hicieron? Qué lindo, Dios no habló, no profetizó. Temblaron un rato y se fueron a la casa. ¿Qué hicieron? Se cayeron, se levantaron, dijeron, qué tremendo culto. Y ellos, verso 20, saliendo, ¿qué hicieron? Salieron. ¿En dónde? En todas partes. Por eso hay que ir para allá, no sé, para donde Dios diga. Es lindo moverse en oración, con la guía de Dios, pero moverse. Hay veces que vamos a ir a un lugar y no va a ser de Dios. O sea, Pablo dijo, voy a tal lugar y el Señor dijo, y entonces Pablo dijo, vamos allá, y ahí tampoco, le dijo el Señor. Pero ¿qué estaba viendo el Señor ahí? Que Pablo estaba queriendo ir. Y después le mostró una visión de un varón macedonio. Y él entendió, allá que tenemos que ir. Y se fueron. Amén. O sea, aunque en un momento decidió ir a un lugar que no era y se equivocó, pero por lo menos estaba con la decisión de ir. Pero lo terrible es cuando no hay ni siquiera iniciativa de ir a algún lugar. No, gracias Señor, estoy re bien acá. En el deseo de obedecer a Dios, podemos quizá pensar en un lugar que no sea exactamente lo que Dios quiere, pero no es que el Señor se va a reenojar con nosotros. No, lo que el Señor va a hacer es confirmarnos y va a decir, no, acá no es. Lo que yo quiero es este lugar. Y ahí vamos a tener el respaldo de Dios. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían.
Hay una unción, un poder del Espíritu Santo que se manifiesta en el movimiento, no en el momento. Entonces, cerrando el mensaje de esta noche, lo que yo voy a hacer ahora es orar para que vayamos. Amén. Y la unción para respaldo va a estar ahí. Por eso dice la Escritura, estas señales seguirán. Cuando ellos salieron, ahí le ayudó el Señor. Hay cosas que se van a manifestar sobre nuestra vida cuando salimos. Ahora, ¿qué pasa si no salimos? Es posible que nunca se manifieste. Porque hay cosas que Dios manifiesta cuando salimos. Volviendo al ejemplo de Josué, que tuvo que caminar en el propósito, ellos probablemente nunca hubieran experimentado el respaldo de Dios que se derribaran los muros de Jericó si ellos no hubieran salido. O si ellos hubieran dicho, este muro es muy ancho, muy grande, muy alto, realmente esto no se derriba nunca. Mejor nunca hubieran experimentado el obrar de Dios, que esos muros tan anchos de la ciudad fortificada de Jericó se derribara. Ellos experimentaron ese milagro porque salieron, porque obedecieron, porque hicieron lo que tenían que hacer. El Señor le dijo, vayan y rodeen esa ciudad una vuelta por día, y al séptimo día den 7 vueltas, gloria a Dios, y el muro caerá. Gloria al nombre de Jesús. Cuando nosotros salimos en el camino va a haber estrategia que el Señor nos va a dar para que se abran y se predique el evangelio en los lugares que el Señor quiere. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Así que yo voy a orar no para que reciban algo ahora. Yo voy a orar para que ustedes vayan, ¿eh? Y cuando ustedes van, Dios lo va a respaldar. ¿Cuánto dice la vez? No, ore, ve, pastor, yo quiero recibir ahora. No, lo siento, ¿eh? Hoy no oro para que reciban acá. Por hoy, ¿eh? Por hoy. Este es el sentir que está en mi corazón. Hoy voy a orar para que cada uno de nosotros, que Dios ya puso esa confirmación de salir, salgamos.